que es el tema del burnout. ¿Cómo nos sentimos en el trabajo y qué podemos hacer para sentirnos mejor? ¿Qué factores de riesgo podemos evitar? Así como factores preventivos. Es importante mencionar que el día de hoy nos acompaña la psicóloga Mara Vázquez, quien es psicóloga clínica por la Universidad de las Américas, Campus Puebla, y licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es psicoterapeuta individual y familiar en práctica privada con 11 años de experiencia y actualmente ofrece asesoría virtual y telefónica en salud interactiva, brindando atención desde el modelo de terapia breve centrado en soluciones. Es colaboradora en ICAS Intersistemas en el programa de apoyo y atención psicológica al empleado. Ha implementado talleres en empresas privadas especializadas en manejo de estrés laboral, inteligencia emocional, síndrome de burnout y duelo. En el 2021 participó en el proyecto de investigación de detección de emociones para la empresa Cuéntame, dedicada a la mejora y consultoría organizacional. Es supervisora y analista de calidad en la campaña de atención psicológica a mujeres que viven violencia. Ha tenido intervenciones clínicas enfocadas en atención en crisis, pérdida del empleo, contingencia sanitaria por COVID-19, duelo, aislamiento y reorganización familiar, así como violencia intrafamiliar. Ha tenido manejo y aplicación de la norma oficial 035, la cual tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Sin más, cedo la palabra a la licenciada Mara Vázquez con el tema de burnout. Buenos días. Hola, buen día. Gracias, es un gusto acompañarlos el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Igualmente, em, vamos a hablar de este síndrome de fatiga crónica o el síndrome de burnout, como también lo conocen. Y vamos a checar cuál es la definición que tiene la OMS, ya que es una enfermedad laboral que provoca un detrimento en la salud física y mental de los individuos. ¿Qué quiere decir con esto? Es un conjunto de signos y síntomas que se dan en los empleados y por lo mismo es de especial atención porque provoca una desesperanza, provoca problemas a nivel de salud mental, ya sea generando ansiedad o depresión, e incluso este síndrome está especificado en el manual diagnóstico CIE 10, que es el manual para detectar enfermedades por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por lo mismo, la atención a este problema cada vez es más necesario, ¿ok? Y aquí me gustaría empezar con la diferencia que hay entre el estrés y el burnout, porque el estrés lo podemos entender como un conjunto de manifestaciones que el cuerpo cuando debe enfrentar situaciones nuevas o demandantes, y podría decirse que el estrés es un mecanismo adaptativo para hacerle frente a esas situaciones. Hay una demanda física y una demanda psicológica. ¿Por qué? Porque la persona debe de resolver problemas, porque la persona debe de utilizar su creatividad para salir adelante. Y además hay un desgaste físico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a hiperactivarse para atender a esa situación que se requiere. ¿Qué es lo que pasa con el burnout? El burnout ya es una situación en donde la persona está desesperanzada, en donde siente que no tiene suficiente, no tiene motivación y de alguna manera se percibe sin alguna posibilidad de ayuda. Ya las actividades que realiza no son suficientes o satisfactorias, ya sea por la demanda que, eh, que implica o incluso por la exposición emocional a la que se ven las personas. Y principalmente ahí
planteo una imagen en el ámbito hospitalario. ¿Por qué? Porque el estar muchas horas en un mismo espacio con una demanda importante de atención para otras personas, expuestos al contagio, implica un desgaste más allá que el de un simple estrés. La naturaleza de su cargo, la naturaleza de su función ya los puede llevar al burnout, llevar a la despersonalización como un mecanismo de defensa. Es decir, como las emociones están al borde, lo que llega a la persona a hacer como defensa es despersonalizarse de aquel que atiende. Ujú. Para poder enfrentar las demandas de atención médica que se requieren. Este tipo de situaciones también suceden en personas que están en atención a víctimas de violencia, en donde la demanda, la escucha de la historia de otros también puede perjudicar emocionalmente y nuevamente como mecanismo de defensa hay cierta despersonalización. ¿Qué pasa a nivel administrativo, a nivel operativo? También la persona puede estar rodeada de situaciones desfavorables, ya sea por las características del trabajo, ya sea por la demanda de actividades, ya sea por la perspectiva de que no hay crecimiento, por ejemplo. Y entonces las actividades que se llegan a hacer se perciben como innecesarias, se perciben como poco satisfactorias, ya no hay motivación, no hay una meta a seguir y entonces eso es lo que nos lleva a ese desgaste emocional propio del burnout. ¿Ok? Si tienen dudas, podemos como platicarlas al final de la presentación. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que caracteriza al burnout? Son sentimientos de agotamiento, de falta de energía o cansancio. Hay una mayor distancia mental del trabajo o hay un sentimiento de negativismo, ¿no? O sea, hay esa parte de apatía, de cansancio, de estar dando vueltas, esa percepción de estar dando vueltas en un mismo punto sin ir a ningún lado. Y entonces, por lo mismo, la eficiencia personal se ve reducida. Ujú. Esas actividades a las que la persona se consideraba competente, pues de alguna manera dejan de percibirse como algo motivante, dejan de desempeñarse de una manera adecuada y principalmente porque la persona ya está distanciado mentalmente de ese trabajo que desempeña. Ujú. Y específicamente podemos describirlo como una despersonalización, como les mencionaba hace un momento, es esta parte de ver ajeno a uno lo que se hace. Ya no es una cuestión que motive, ya no es una cuestión que genere interés. Incluso la persona puede también tener dificultad para concentrarse por la demanda del trabajo que desempeña. Ujú. Hay una percepción también de una baja realización. Ya uno ujú. Y por lo mismo hay un agotamiento emocional, porque la persona puede estar activa, la persona puede estar desempeñando sus funciones, pero en realidad no se siente perteneciente a lo que hace, ya no se siente perteneciente incluso hasta el ambiente laboral en donde está. Por lo mismo, es importante atender a este tipo de, bueno, a este problema, ¿no? Incluso hay personas que están más fácilmente irritables, hay personas que igualmente pareciera que están en otro lado y no haciendo lo que les compete, hay mayor posibilidad de cometer errores, hay ausentismo, la persona igualmente en esta irritabilidad puede estar a la defensiva en la relación con otros compañeros, entonces por lo mismo es importante atenderlo, ¿ok? Y aquí podemos decir que también la sintomatología puede ser leve, puede ser moderado y extremo. En ocasiones la persona también puede llegar a evadir el trabajo, puede
igualmente dejar de cumplir con esas actividades que le son asignadas. Ujú. Y entonces estamos hablando de que el burnout también genera consecuencias que afectan a a la salud y al entorno, a todos los demás con los que se encuentra en relación la persona. ¿Ok? Podemos ver aquí en las imágenes diferentes personas que están con esta saturación de pensamientos, con este cuestionamiento de cómo hacer las cosas, por qué salieron de ese modo, incluso aquí hay algún problema a veces hasta de comunicación con los demás para expresar lo que se piensa, para expresar incluso las dudas. Por lo mismo, aquí lo importante a nivel equipo es generar una comunicación distinta, una comunicación en donde no se tema resolver preguntas, en donde se esté dispuesto a estar en un trabajo de equipo, ¿ok? Es aquí donde una habilidad como es la inteligencia, bueno, o una competencia como la inteligencia emocional nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque en la medida en que reconocemos este fenómeno, también podemos entender qué es lo que está pasando con la otra persona. Podemos incluso ser una red de apoyo y también considerar que la otra persona puede manifestar dudas por muy obvias que sean y que esas dudas sean manifestadas en un ambiente que sea seguro, en un ambiente en donde se pueda dar respuesta y se valide estas preguntas que se tienen para hacer un trabajo de equipo. ¿Ok? Y lo digo específicamente por diferentes situaciones que se han dado a nivel organizacional. Hace un momento mencionaba en el ambiente hospitalario. También podríamos hablarlo por ejemplo, en el aspecto administrativo, en donde las personas, cuando son expuestas, por decirlo de una manera, a una situación nueva, en donde no saben cuáles son las actividades o cuáles son los resultados que se esperan de ellos, llevar a esa despersonalización, puede llevar a esa inseguridad porque no se sabe en específico qué es cuál es la demanda y cómo atenderla. A veces también cuando las personas son incluidas en un nuevo puesto, necesitan cierto tiempo para empezar a desarrollar cierta competencia en lo que están haciendo y entonces necesitan un seguimiento. El hecho de no tener esa retroalimentación puede llevar a la despersonalización y un poco a la incertidumbre, no saber qué es lo que le compete hacer a cada quien. Y entonces eso nos lleva a exponernos a estrés y a tener cierta desesperanza, a tener cierta frustración por las actividades que se realizan. ¿Ok? Entonces, podemos decir que este síndrome puede darse por un desconocimiento de las labores que se esperan, o sea, de los resultados que se esperan de la persona. Puede ser una necesidad de adquirir nuevas competencias para a las actividades o a las demandas del trabajo que está desempeñando la persona. Puede ser incluso la tolerancia a la frustración que genera todos los cambios que se están generando e igualmente la percepción de uno mismo de no poder adaptarse. Eso lleva a despersonalizarnos, ¿no? E incluso puede ser también por una carga de trabajo extenuante, en donde las actividades tienen que hacerse rápidamente, en donde la gestión del tiempo también se puede ver disminuida, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que la persona tiene una carga mental, una carga física y una carga psicológica. Ujú. ¿Cuáles son las manifestaciones físicas? Aquí estamos hablando de un nivel ya más intenso, moderado. Algunas personas empiezan a mostrar mareos, algunas otras problemas para dormir, dolores frecuentes de cabeza, cierta irritabilidad y lo clásico que también, bueno, se genera con el estrés, que es la tensión muscular. ¿Ok? Es como esta
necesidad de estar atendiendo a las demandas nos lleva, como les mencionaba, a generar ciertas sustancias, generar adrenalina. Y entonces la adrenalina, el ritmo cardíaco acelerado, la respiración acelerada nos lleva a generar más tensión. Nuestros músculos pueden contraerse, ¿no? Como producto de esta constante energía que se está generando en nuestro cuerpo y esta demanda de activación. Nuestras extremidades superiores e inferiores están siendo irrigadas con mayor flujo sanguíneo y por lo mismo, al no poder activarnos, nos quedamos tensos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa a nivel físico. La tensión muscular puede ser ocasionada por el estrés o incluso por esta situación más crónica que es el síndrome de burnout. ¿Ok? Y por lo mismo, una vez que hemos hablado de estas características del burnout que se da en diferentes ambientes, es específicamente a nivel laboral, surge un término importante que se llama resiliencia. La resiliencia se conoce como la habilidad que tenemos nosotros para adaptarnos a situaciones adversas. Se promueve a través de la claridad de los objetivos y las relaciones sólidas. Y es en este punto donde también me gustaría hablar de la resiliencia como también una característica propia. Hay personas que han estado expuestas a situaciones de estrés más frecuente que otras y por lo mismo, no siempre, tienen mayor tolerancia al estrés. Esto sucede y principalmente me gustaría con acciones que se están haciendo en Pakistán, que constantemente ha estado en conflicto bélico, y por lo mismo, la tolerancia al estrés es diferente a la tolerancia que nosotros tenemos, por ejemplo. Y lo que se está estudiando es biológicamente identificar cuáles son aquellas características que influyen en que la persona sea más tolerante al estrés. ¿Por qué hay esa diferencia? Curiosamente, algo que ha ayudado es que la persona tenga un sentido de vida, que también reconozca cómo y por qué hace las cosas, es decir, que le dé un significado importante a las actividades que realiza. ¿Ok? Entonces, todavía hay mucha investigación pendiente en este ámbito del estrés, principalmente porque alarma que si no es atendido, se pueden desencadenar problemas como depresión y ansiedad. Ujú. Entonces sí es un problema importante. Y aquí, en el aspecto social, también es importante que para promover la resiliencia tengamos cierta claridad en la comunicación, en un espacio, como les mencionaba anteriormente, en donde se puedan expresar las opiniones, las iniciativas, las ideas que se tiene como equipo. Ujú. En realidad ya no es generar ambientes de confrontación, sino ambientes de resolución, ¿ok? De colaboración. Y otra parte a nivel personal que es necesario trabajar es el autoconocimiento. ¿Cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles? Todos tenemos estas dos variantes, tanto algunas cuestiones en donde somos muy buenos y otras en donde no lo somos tanto. Muchas veces el conocer para qué no somos tan buenos nos permite abrirnos, flexibilizarnos y también, si se quiere, tener la disposición a aprender. ¿Ok? No tenemos que saber todo, pero sí podemos aprender aquellas cosas que se necesitan. ¿Ok? Y otra cuestión importante aquí es el apoyo social. El apoyo social tiene mucho que ver con entender y satisfacer, perdón, las necesidades emocionales que se tienen. Ajá, en la medida en que yo también entiendo cuáles son mis necesidades, en la medida en que yo también entiendo qué es lo que me genera miedo, qué es lo que me genera enojo, qué es lo que me genera tristeza, también en realidad voy a identificar cuáles son esas necesidades que tengo. Ujú. Y de alguna manera eso influye en la comunicación que tengo con otros. Puedo también entender qué es lo que les está pasando a los demás y también promover soluciones. Ujú. Y por lo mismo, aquí me quedaría enfatizar en la visión que tenemos de nosotros mismos.
Ujú. Aquí hablamos de una capacidad para conectar con los recursos internos, con esas habilidades que tenemos. Para hacer un poco más dinámico esto, me gustaría como ejemplificar que esta capacidad para conocer los recursos depende mucho también de esa disposición que nosotros tenemos. Algo que se ha dado a nivel organizacional es esa dificultad para comunicar cuando algo nos desagrada. Y es aquí donde la comunicación asertiva es lo que hace una diferencia importante. El reconocer qué es lo que está molestando, el plantear medios de acción, planes de acción para modificar aquello que está molestando, es lo que habla de generar un entorno organizacional favorable. Tener esa comunicación con los demás, esa comunicación en donde se planteen soluciones y no tanto la culpabilización de lo que el otro debió de haber hecho y que omitió. Por lo mismo, es importante conectar con esos recursos internos, con estas habilidades que nosotros tenemos para comunicar lo que nos está molestando, para promover un cambio en lo que se está haciendo y así trabajar también en equipo. ¿Ok? Y por lo mismo es necesario utilizar las habilidades personales, el apoyo a otros miembros del equipo y algo también importante es utilizar ciertos espacios para recargarnos mental y físicamente. De acuerdo a nuestros periodos de atención, podemos hablar de que máximo podemos prestar atención 30 minutos a una tarea de manera continua. Algunas personas lo hacen por más tiempo, algunas otras por menos. Lo que aquí les planteo es que también en este afán de promover una eficacia personal, es importante que ustedes mismos se den tiempos para descansar, tiempos para hacer estas respiraciones. Se recomienda hacer inhalaciones de 4 tiempos, sostener y exhalar en 4 tiempos para promover una recarga mental. Algunos ejercicios físicos que pueden ser estirar, levantarse un poco de su espacio, de su lugar de trabajo, moverse, ya sea a nivel de extremidades, a nivel igualmente con la cabeza, para poder tener estos periodos de recarga mental. Y a partir de la movilización física también estamos manejando de alguna manera esa tensión a la que estamos expuestos. Ok. Y aquí hablando de técnicas individuales, hablamos del entrenamiento en asertividad, aprender a comunicar lo que nos gusta, lo que nos disgusta, aprender también incluso a hablar en función de un equipo y no tanto a nivel individual, y eso nos ayuda a colaborar en situaciones de cambio. Ujú. La asertividad implica poder expresar lo que me gusta, lo que no me gusta y que esto me sea útil para generar un ambiente laboral diferente. Ujú. Aquí hay técnicas de entrenamiento en asertividad, así como técnicas para solución de problemas. Y también se propone construir a partir de los éxitos. Es decir, muchas veces en un equipo de trabajo ya se han resuelto diferentes cosas que en principio parecían difíciles. En la medida en que el equipo también tenga conciencia de cuáles son los éxitos que han construido, podrían también implementar más de eso que les funciona. Ya no se trata de identificar por qué no nos está saliendo esto, por qué estamos teniendo problemas en este sentido, sino identificar qué hicimos anteriormente para que una situación parecida a esta saliera adelante. Y es ahí también donde conviene describir el éxito que se ha tenido como equipo
para también identificar qué de esas herramientas nos pueden ayudar para la solución de problemas. Ujú. Y otra cuestión que es importante es el entrenamiento en el manejo eficaz del tiempo. Estas son las 3 técnicas individuales que se han utilizado más que nada desde el enfoque cognitivo-conductual. Ujú. Hay algunas habilidades estratégicas que implican también el conocimiento y manejo de emociones, pero eso también puede darse más de manera personalizada. Lo cognitivo-conductual habla mucho de trabajar con lo que pienso y siento para poder modificar las conductas hacia algo que me podría estar generando cierto problema. Ujú. Entonces, estas técnicas individuales convendría profundizarlas. Pero el día de hoy también es importante reconocer las estrategias orientadas al apoyo social, que es también esa habilidad social para solicitar apoyo de otros y hacer frente a los problemas de manera resolutiva, es decir, priorizar y tomar decisiones acertadas. También aquí en la diapositiva les planteo esta parte de la inclusión, esta parte de aceptar incluso también aquello que es diferente a lo que estoy acostumbrado, aquellas versatilidad de opiniones, aquella versatilidad de ideologías. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar también a reconocer la labor que hace el otro. Algo que pasa comúnmente en las empresas es que hay una diferencia entre cómo es conceptualizada las personas a nivel operativo y cómo es conceptualizada las personas a nivel administrativo. En algunas ocasiones se considera que las habilidades operativas son más importantes porque son lo que mantiene a la empresa funcionando o a la empresa activa, ¿no? Sin embargo, esta brecha que hay entre lo operativo y lo administrativo muchas veces es desventaja, porque se puede llegar a minimizar la labor que otro hace. Aquí lo que se propone es que mediante las habilidades sociales también las personas puedan estar informadas de esa interdependencia que hay entre diferentes puestos de trabajo y no verlos de manera parcial, de manera segmentada, reconociendo a unos como más importantes que otros. ¿Por qué? Porque en realidad la estructura que cumplen es una estructura que requiere de una relación ganar-ganar y que conviene promover. ¿Para qué? Para que se haga un trabajo en equipo, ¿ok? Y esta diferencia es una de algunas que he checado y que limitan el apoyo social entre diferentes secciones de una empresa, entre diferentes cargos de una empresa. Entonces es importante escuchar qué es lo que hace el otro y también reconocer que esa labor es importante. ¿Ok? Y entonces, hace un momento les comentaba de estos periodos de carga mental y la necesidad de relajarse, la necesidad de hacer esta respiración dirigida. ¿Para qué? Para poder focalizarnos y retomar las actividades que estábamos haciendo. Por lo mismo, vamos a hacer ese ejercicio de la respiración diafragmática. Voy a solicitarte que pongas tus manos en el abdomen, a la altura del ombligo. Ujú. Y lo que vas a hacer es que al inhalar vas a inflar el estómago. Lo inflas lo más que puedes, sostienes y posteriormente exhalas y sumes el abdomen. Esta es la respiración diafragmática y podemos realizarla en 2, 3, 4, sostengo y exhalo 1, 2, 3, 4. Nuevamente inhalo 1, 2, 3, 4
Sostengo y exhalo. 1, 2, 3, 4. Esta respiración diafragmática me ayuda también no solamente a regular mi ritmo cardíaco y mi respiración, sino también a segregar, bueno, a hacer una circulación diferente. En ocasiones, cuando tengo situaciones de estrés, las emociones se sienten en el estómago. En la medida en que yo hago esta respiración diafragmática, es que también estoy trabajando con las emociones para relajar. Ujú. Es inflar el estómago, sostener y al momento de expulsar el aire, meter el estómago. ¿Ok? Hay algunos ejercicios también que sirven para disminuir la tensión muscular. E igualmente, aquí son los ejercicios de tensión y distensión, en donde haciendo un movimiento hacia atrás y presionar mi cabeza y después regresar al centro, me puede ayudar a descontracturar o incluso subir mis hombros como si quisiera alcanzar mis orejas y presionar ahí lo más que pueda y posteriormente soltar también me ayuda a disminuir la tensión que es tan común en esta zona. Ujú. E igualmente estos ejercicios de flexibilidad con los brazos, que también es necesario. Ujú. E igualmente podemos poner nuestros pies en el piso e igualmente hacer flexiones hacia adelante tratando de alcanzar nuestros pies. O como bien viene en la imagen que les pongo aquí, ponerme en la orilla de la mesa y estirar mi pierna, poner talón y tratar de alcanzar el talón. Y lo hago también con la otra pierna. Estos ejercicios de flexibilidad también me van a ayudar a movilizarme y son un calmante para esa tensión a la que estamos expuestos. ¿Ok? Y todo esto es a nivel conductual. Acciones en específico que puedo hacer para poder regresar a esta concentración, para mantenerme focalizado. ¿Ok? ¿Por qué es importante atender este tipo de, este síndrome? Principalmente porque el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral e incluso se ha superado a países como China y Estados Unidos. Y también desencadena problemas a nivel personal, familiar y laboral. Es importante aquí reconocer que esa desesperanza, que esa percepción de que lo que hago no tiene sentido o de que no hay un futuro diferente, en realidad puede llevar a la depresión o incluso a la ansiedad. Ujú. En ocasiones también a problemas más fuertes, como esa ideación de hasta suicida. Ujú. Por lo mismo, es importante reconocer cuáles son los recursos personales, reconocer incluso qué es lo que están haciendo para manejar esta situación y apoyarse socialmente, pedir ayuda y también trabajar con esas emociones que en ocasiones parece que se desbordan. Ujú. Esto es característico del burnout. Ujú. Por lo mismo, sí, aquí es muy recomendable que la persona ya pueda buscar un proceso psicoterapéutico en donde pueda expresar esas angustias, esa percepción de sí mismo, que promueva un replanteamiento de metas y de alguna manera se preste atención a lo que puede hacer con la situación que se está viviendo. ¿Ok? Por lo mismo, aquí es muy, muy importante estas estrategias de autocuidado, el hecho de hacer ejercicio. Y con esto no te estoy diciendo que hagas grandes cantidades de ejercicio, sino que salgas a una caminata, que igualmente hagas, saltes la cuerda, por ejemplo, algo sencillo. Otra cuestión es comer bien. Organizarte planeando las actividades, puedes hacerlo durante un día antes de que empieces el siguiente día.
dormir entre 7 y 8 horas, además de marcarse objetivos concretos y alcanzables y apoyarse en los demás cuando sea necesario, cuando en realidad, cuando en realidad se considere que la necesidad de hablar, la necesidad de expresar lo que se siente y también de hacer un trabajo en colaboración con los demás. Entonces, esta cuestión del apoyo es muy importante, ¿ok? Y entonces, en este momento que he terminado como la exposición, creo que podría ser importante aquellas dudas que tengan posteriormente a lo que les van a proyectar en este momento. ¿Ok? Gracias, Mara. Antes de terminar, es importante mencionarles que el proporcionar este tipo de capacitaciones para sus colaboradores habla mucho de cómo se resguarda la salud de los mismos, la importancia que tiene el evitar estos estresores que al final perjudican de manera física, mental, emocional a los trabajadores y recordarles que nosotros contamos con especialistas como la psicóloga Mara, quienes nos apoyan en dar estas presentaciones para que nosotros podamos apoyarlos, darles un servicio de consultoría si es que así lo requieren y poder ir de la mano en resarcir y apoyar en la salud de sus colaboradores. Cabe recordarles que si requieren alguna asesoría, alguna plática similar, pueden conectarse a través de sus ejecutivos de cuenta, que son quienes los invitan a estos webinars que organizamos de manera mensual. Por otra parte, también me gustaría pedirles que nos apoyen con nuestra encuesta de satisfacción. Como yo se los he comentado, para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de estas sesiones informativas, que el único objetivo que tienen es apoyarlos con temas de interés, principalmente en la salud laboral. Se los voy a dejar aquí en el chat para que lo puedan responder. Y en este momento iniciamos la sesión de preguntas y respuestas con la psicóloga Mara. Si alguien llegara a tener alguna duda o algún comentario en específico, podemos habilitar el micrófono sin ningún problema o colocarlo en el chat donde yo le voy a estar apoyando a la psicóloga en leer sus preguntas. Tenemos una pregunta en el chat y nos preguntan que si el burnout es considerado un riesgo psicosocial. Ok, gracias. No es propiamente un riesgo psicosocial. Los riesgos psicosociales son entendidos como aquellas situaciones a las que está expuesta la persona y que generan cierto malestar. El burnout puede ser consecuencia de una carga de trabajo extenuante, puede ser incluso como consecuencia de un liderazgo mal desempeñado, por ejemplo, en donde se requiere un espacio de mejor comunicación. Entonces, un riesgo psicosocial puede desencadenar el burnout. Un entorno organizacional favorable, cuando no existe, cuando en realidad representa un área de oportunidad, pues sí puede generar un burnout. No sé si me di a entender, pero en realidad no es un riesgo psicosocial. Los riesgos psicosociales pueden dar origen a este síndrome de burnout. Ok, gracias, Mara. ¿Alguien Sí. más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ah, tenemos otra pregunta complementaria. Si la, Ok. si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llegara a realizar una auditoría y encontrar a personas con burnout en las instalaciones de las empresas, ¿sería meritorio o una multa? Aquí hay algo muy importante. No. En realidad, la responsabilidad de atención psicológica es personal.
Por eso les comentaba hace un momento que una persona puede manifestar este síndrome y de alguna manera puede ser encontrado en el ambiente de trabajo. Si la persona decide no atenderlo, en realidad es su responsabilidad, pero la empresa puede derivar a atención psicológica. Sí, creo que sería esa. Lo que sí hay que identificar si la naturaleza del trabajo, si la carga de trabajo es lo que está generando ese estrés, y ahí sí podría ser importante implementar algunas estrategias para disminuir ese riesgo psicosocial. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ok, tenemos una pregunta de Jorge Morales. ¿Cuál sería la mejor manera de acercarse a una persona con burnout y hacerlo notar? Y hacérselo notar, perdón. Ok, es una buena pregunta. Ok, depende de cada persona. Yo les propondría que más allá de decirles, tienes burnout, o estás en una situación de estrés, o eres muy necio, o no entiendes razones, así, eh, identificar como estas vías de acceso. Usualmente una persona con burnout puede estar muy irritable. ¿Qué es lo que le está irritando? Puede ser por las características de las labores que está desempeñando. Puede ser por esa ansiedad ante la incertidumbre o esa angustia. Entonces, algo que sucede es que a veces hay estas ideas obsesivas sobre lo que puede salir mal, sobre los fracasos, sobre la falta de apoyo. Entonces, el panorama puede ser muy pesado y una forma de acercarse a eso es brindando estructura. Ante una situación en específico que está generando problema, ¿cuáles son las alternativas de solución? Por ejemplo, una persona que llega a considerar, ok, eh, que no tiene una buena comunicación con sus compañeros o que no sabe, y que no sabe por lo mismo cuáles son sus funciones, una invitación podría ser platicar de inicio qué es lo que ha intentado para acercarse a sus compañeros o para tener una comunicación más directa con su jefe o igualmente con sus colaboradores para identificar cómo está dimensionando el problema y en función de eso identificar algunas vías de acción. Entonces, más allá de etiquetarlos como alguien que tiene burnout, alguien que está desesperanzado, alguien que está deprimido, es identificar qué es lo que está generando problema en la persona y acercarse en función de lo que es importante para la persona. ¿Ok? Creo que es más que nada esa a grandes rasgos. Ujú. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipos de liderazgo provocan esta condición en los colaboradores? Es una buena pregunta. Este, mm, finalmente creo que es un liderazgo en donde no se promueve la colaboración, en donde las personas podrían no sentirse confiadas de expresar sus inquietudes, de expresar sus ideas y por lo mismo puede ser un ambiente restrictivo. Hay algunos otros problemas como el mobbing que generan ese tipo de ambiente laboral y que sí puede desencadenar en un burnout. Ok, completando la pregunta, estas situaciones de desesperanza que se generan en la escuela o en relaciones familiares también pueden considerarse como burnout. No, tienen un nombre distinto. En las situaciones de desesperanza que se generan en la escuela puede ser incluso también por, bueno, a veces es por
algunos niños que viven bullying, algunos niños que igualmente tienen esa timidez para expresar lo que piensan, lo que sienten, y la desesperanza puede estar influida incluso por el estilo de crianza, por la situación que está viviendo la familia. Algo que se ha suscitado mucho a raíz de esta pandemia es que la tensión en los hogares ha aumentado y ha aumentado también los índices de violencia, desafortunadamente, y el menor también se ve con esa desesperanza. Por ejemplo, sucedió que algunos adolescentes también en esta transición de la secundaria a la preparatoria para presentar el examen ya no veían hacia dónde, o sea, ya no estaban motivados, no veían como la posibilidad de seguir adelante con sus estudios o verse como profesionales. Entonces esa desesperanza estaba motivada por diferentes factores, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel escolar. Ahí habría que prestar atención a cada uno de los fenómenos, ¿no? Cada una de las situaciones que estaba viviendo el menor o el adolescente. Y aquí las relaciones familiares también pueden considerarse burnout. No, no es considerado burnout, ¿ok? Este, tiene un nombre diferente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues por el momento son todas las preguntas que tenemos en el chat. Con esto damos por finalizada la sesión. Agradecemos mucho tu colaboración, Mara, que nos hayas informado a través de tu experiencia y tu expertise acerca del burnout. Y también agradecemos mucho a todas las personas que se conectaron. Seguimos al pendiente con más emisiones por parte de Salud Interactiva y les deseamos que tengan un buen día. Muchas gracias, Mara. Buen día. Para servirles, cuídense mucho. Hasta luego.